Mucha gente le tiene miedo a la tesis, no porque la tesis sea difícil, sino porque todavía no tienen una idea clara de cómo hacerla. ¿Ok? En este video yo les voy a explicar, les voy a dejar toda esa idea clara para que ustedes ya puedan iniciar con su tesis, porque finalmente la tesis es como un documento más, sino que te exigen un poco más de forma y por ahí que el fondo esté bastante claro y bien aterrizado. A diferencia de muchas veces los estudios que hacemos, que son un poquito en la universidad simples, que estamos acostumbrados a tomar mucha información, ponerla ahí para llenar el informe, y cuanto más grueso sea el informe, más felices estamos, pero ni siquiera sabemos lo que dice el informe. El problema de la gente es que en la tesis ya comienzan a sufrir. ¿Por qué? Porque es un informe en el cual tú debes tenerlo ordenado, que el conocimiento debe ser claro y debe apuntar a algo, o sea, debe estar dirigido hacia algo, tiene que tener un orden, y ese orden es vital, ¿ok? Forma y fondo son dos puntos importantes que tenemos que trabajar. Y muchas veces en nuestros informes normales en la universidad no lo hacíamos, era un copy y pega de los informes anteriores, pero como ahora va a haber una exposición y en la exposición van a revisar y te van a hacer preguntas sobre lo que se supone tú has estudiado, sobre lo que se supone tú has investigado, ahí es donde sonamos. Bueno, vamos a comenzar esta parte. Esto es sencillo, hermano. Yo tengo en cartera muchos proyectos trabajados y cualquiera de esos, de cualquiera podemos sacar dos o tres tesis. Si tú eres, antes de comenzar con eso, si tú eres de las carreras de ingeniería eléctrica, mecánica eléctrica, electromecánica, energía industrial, eléctrica de potencia, si tú eres de alguna de estas carreras familiarizadas con el rubro de la energía, con el sector energía, tenemos acá una gran posibilidad de ayudarnos, ¿ok? Así que yo te voy a dejar un número, te lo voy a dejar acá, mire, 986-893-809. Simplemente dices, ingeniero, quiero hacer mi tesis, necesito un tema, no tengo tema. Y ahí, ojo, yo no te voy a dar el tema así nada más. Lo que tú necesitas primero es interiorizar qué tema es adecuado para ti. Y yo tengo temas en baja, media y alta tensión. Entonces voy a hacerte una serie de preguntas y vamos a poder encontrar juntos un tema adecuado para ti, según lo que ya vienes tal vez estudiando, practicando, trabajando en la empresa donde estás, o ya te gusta, pues no, era el curso que mejor notas tenías, calificaciones en la universidad, y por ahí podemos encontrar un tema adecuado. Tengo para hacer unas 10, 15, 20 tesis tranquilamente aquí, ¿ah? Con todos los últimos proyectos trabajados. Incluso podemos desempolvar los proyectos antiguos y podríamos sacar buena información de ellos para que puedas hacer una muy buena tesis. Pero todo va a depender de quién eres, hermano. Porque si tú vienes, bueno, voy a escribirle al ingeniero, ahí está el número que me ha dejado para escribirle, a ver, pues no, entonces así no funciona. Tienes que estar primeramente decidido. ¿Quieres tú hacer tu tesis? ¿Estás dispuesto? ¿Sabes lo importante que significa que ya tengas el título o el grado? Porque esto lo voy a poner acá abajo. Quiero que se entienda. Hay cuatro niveles. Cuando hablamos de tesis, en este momento, aquí tenemos cuatro niveles. El primer nivel es el bachillerato. Bachiller, vamos a poner aquí así, bachiller. ¿Qué quiere decir? Tú terminas tu carrera y eres bachiller en ciencias con mención en ingeniería eléctrica, bachiller en ciencias con mención en ingeniería mecánica y eléctrica, y así, bachiller. La primera tesis que tienes que hacer actualmente es esta de aquí, una tesis sencilla, no es compleja, y podríamos trabajar aquí tranquilamente una tesis descriptiva, y luego te voy a explicar de qué se trata esto. El problema de la gente es aquí se complica. Quiere hacer un montón de cosas. No, ingeniero, yo quiero hacer la implementación con el impacto en la sociedad, analizando los flujos y analizando un montón de cosas. Le mete como 30 variables a sus tesis. Lógicamente, eso es muy complejo, muy difícil de hacer y al final vas a terminar muy probablemente no consiguiendo nada, porque los estudios, las investigaciones al nivel de bachillerato, al nivel de bachiller, son cortitas, pequeñas, una sola variable, describimos algo. ¿Por qué? Porque todavía no, ni siquiera estás trabajando, hermano. Entonces, ¿qué cosas has presenciado, qué cosas has experimentado en el trabajo si no lo estás haciendo? Profesor, ya lo voy entendiendo. Lo que usted me trata de decir es que en este momento, por ejemplo, estoy aquí.
quiero ser bachiller, estoy en 10º ciclo, le vamos a poner ciclo 10, ahí está, y he encontrado pues una empresita donde estoy haciendo mis prácticas. Y mi primera práctica que yo he trabajado ha sido el diseño de una red eléctrica, diseño de una red eléctrica. Ahí está. Participé, sin embargo, no fui ingeniero de proyectos, sin embargo, no fui un ingeniero diseñador, simplemente por ahí modificaba algunos planos en AutoCAD, hacía memorias, la memoria de cálculos justificativos, por ahí estuve en el tema de cotizaciones, haciendo unas llamadas, pero sí presencié cómo se desarrollaba el diseño de una red eléctrica, ingeniero, pero no lo hice. Entonces, ¿qué puedo hacer como tesis? Muy fácil. Aquí podrías describir lo que es para ti el diseño de una red eléctrica. Entonces, imagínate, podría ser el mejoramiento de la red de distribución en tal distrito de la ciudad, de tal, mejoramiento de la red. Y tú describes todo lo que viste en ese proyecto. ¿Te das cuenta? Con esa descripción, cuando alguien quiere comenzar a trabajar en redes eléctricas, puede buscar tu estudio y ahí va a encontrar información interesante. Ah, se hacían cálculos mecánicos, cálculos eléctricos, hay parte topográfica. Entonces tú comienzas a mostrarle toda la información. Estas son las bases normativa. Entonces todo lo vas escribiendo, base normativa. ¿Y cómo lo describes acá? En 3 puntos, ¿ah? 3 puntos importantísimos que son parte de la viabilidad de un proyecto, que son la parte técnica, ahí está la parte económica y la parte medioambiental. Le puedes poner la parte social también si deseas, proyecto de alta tensión y los problemas encontrados, los describes, ¿ok? Y hay mucha información de esto. De acá tengo unas 20 tesis con ustedes. Si ustedes están interesados, por ejemplo, en diseño de redes eléctricas, quieren su grado de bachiller, me escriben y me dicen, ingeniero, yo quiero, hagámoslo, ¿cómo podemos hacer? Y comenzamos a trabajarlo juntos, ¿ok? Ese es un punto importante. Bachiller. ¿Qué hacemos? Describimos, sencillo. ¿Qué cosa? Diversos tipos de proyectos. Profesor, pero esos proyectos a mí me gustaría participar, hermano. Entonces, vamos, y tengo varios proyectos también en cartera, vamos, y ya nos llevo practicante, te llevo a ti, me ahorro y todos felices. ¿Te das cuenta? De alguna manera podemos interactuar de tal forma que podamos nosotros ser beneficiados todos, porque la vida es un ganar-ganar para todos, ¿ok? Ahí está el punto para los bachilleres. Vamos al siguiente punto, la siguiente tesis. La voy a colocar acá para el título profesional, ¿ok? Nuestro título económica, medioambiental, ya está. Nuestro título profesional. ¿Qué hicimos? En la tesis de bachiller describimos un proyecto, el cual lo habíamos presenciado medianamente, pero buscamos pues a los ingenieros del proyecto que trabajaban con nosotros cuando nosotros hacíamos esas prácticas, los entrevistamos, sacamos la información más relevante, la importancia de los cálculos mecánicos, cálculos eléctricos, la importancia del diseño, el uso del ETAP, del DIC-Silent, o del ATP, del DLTCAD, del DirectCAD, y cómo todo eso lo describimos, pues, ¿no? Cómo se desarrolla el proyecto. En la siguiente parte, aquí se supone tú ya has tenido un mayor contacto con proyectos y has hecho más proyectos. O sea, ya no uno, sino has presenciado por lo menos unos 4 proyectos, imagínate. Y poniendo por poner un número, ¿ah? Unos 4 proyectos. ¿Qué podrías trabajar aquí? Ingeniero, yo ya tuve algunos proyectos, más o menos tengo la idea, podría crear un procedimiento, ingeniero. Podría trabajar un procedimiento, podría de repente trabajar algún tipo de experimento, ya que tengo esta información. Entonces, podríamos trabajar en la implementación o en la aplicación de algo. Por ejemplo, en la parte de acá, en tu tesis de bachillerato, describiste las herramientas de software que se utilizaron. Las utilizaron de repente para un proyecto urbano. Entonces tú encontraste que en los proyectos urbanos utilizaban unas herramientas relativamente costosas, buenas, y en los proyectos rurales te diste cuenta que no las utilizaban. Y tú te preguntaste,
¿Cómo sería la utilización de esas herramientas para proyectos rurales? Entonces, comienzas a pensar en una nueva tesis que parte de la tesis primera, ¿ok? Que tiene mucho que ver. Podría ser que digas implementación de un software, una metodología, un experimento para mejorar ¿qué? El problema que encontraste tú en las zonas rurales al momento de desarrollar proyectos. Por ejemplo, te doy otro ejemplo aquí. Vamos a esta segunda tesis. ¿Ah? En la primera tesis trabajaste con hojas de cálculo, AutoCAD, pero te diste cuenta que al momento de la ejecución del proyecto sobraron materiales, suministros, y el proyecto a nivel de suministros costó más, y debió haber costado menos, porque no se planificó bien el tema de mercado y presupuestos. Para este segundo proyecto, planteas la aplicación del software tal para la mejora en la eficiencia de los metrados y presupuestos de los proyectos electromecánicos. No sé si me dejo entender con esto. ¿Qué quiere decir? Que ya en tu tesis de título planteas la utilización de algo para poder medir mejoras sobre algo. Pues tienes una población, le aplicas algo a esta población, previamente documentas el antes, y luego de que le aplicas una variable, una herramienta de software, una metodología o haces un experimento, documentas el después. Y ahí tienes otra tesis, estimado compañero. ¿Te das cuenta? Entonces, por un lado, podríamos describir el mejoramiento y por otro lado, podrías aplicar el software tal para mejorar la eficiencia de los proyectos en tal. Ahora, podrías no estar aplicando algo para mejorar algo. Podrías hacerlo más simple incluso, ¿ah? Y también podría ser válido. Entonces, ahí aparecen los tipos de investigación que hay y que sería muy importante que también tú los puedas conocer. Lo vamos a borrar aquí y vamos a ir. Entonces, cuando diseñamos una investigación, diseñamos una investigación, ahí está. Vamos a tener tipos. Voy a poner acá, tipos. Vamos a tomar dos tipos de investigación. Experimental y no experimental. ¿Ok? Si hablamos de experimental, hay experimentos, cuasi experimentos, pre-experimentos, y de la rigurosidad, de la cantidad de evaluación, del análisis, del uso de las herramientas, va a depender cómo le vas a llamar esta parte de acá. Sin embargo, yo creo algo más bonito, más sencillo que podríamos trabajar son investigaciones no experimentales, transversales o longitudinales. De repente transversales, mucho más sencillo. Podríamos hacer un análisis descriptivo para una primera tesis y un análisis correlacional, ¿ok? Para una segunda tesis. ¿Qué quiere decir eso? Que en la primera tesis, por ejemplo, en tu tesis de bachiller, yo podría plantear aquí en mi tesis de bachiller el mejoramiento de una red eléctrica tal. En la segunda tesis, yo podría plantear, miren, para la tesis del título podría ser un plan para el mejoramiento, ya es lo que hemos dicho. O sea, aquí presenciaste un mejoramiento y lo describiste. Aquí, con la descripción de ese y con los otros proyectos que has trabajado pasado el tiempo para poder obtener tu título, puedes crear un plan, ¿ok? Y de ahí, para tu maestría, tú puedes haber encontrado en tu plan la importancia, por ejemplo, de las tecnologías de la información. Y entonces ahí tendrías una variable que es tecnologías de la información y comunicaciones o TI nada más, dependiendo, ¿sí? Y otra variable más que sería
elaboración de proyectos, construcción de proyectos, mejoramiento de proyectos, la variable que tú quieras, una variable 2. Variable 2. Y en la tesis de maestría, analizar qué relación tienen las tecnologías con la variable de tu proyecto de ingeniería. Tesis correlacional. Si hay una relación fuerte, débil, qué tan importantes son las tecnologías para los proyectos que tú vas a trabajar. Para que en la tesis doctorado, trabajes la influencia, para que la puedas cuantificar qué tanto influye esto en esto. Y ahí están tus 4 tesis de un mismo tema. ¿Te das cuenta? Esa es la lógica que debemos seguir. Muy bien. Si tú estás interesado en que podamos trabajar de repente algún tema de tesis, como te digo, tengo varios, sería cuestión de escucharte, ver por dónde vas tú, para darte algo que vaya más acorde con lo que tú necesitas, algo que tú ya hayas trabajado. En pocas palabras, te voy a escuchar, voy a ver tu visión, de repente la visión que no tienes tú, te voy a poner la visión y te voy a dar el tema adecuado según lo que tú trabajas, según lo que a ti te gusta. Y eso te va a permitir poder crecer. El gran problema de la gente es que no tiene la visión clara, no sabe hacia dónde dirigirse. Necesitan que alguien les diga, bueno, este es el camino 1, el camino 2, el camino 3. El camino 1 te va a llevar a tal sitio, tiene estos riesgos, tiene estas ventajas y desventajas. El camino 2 tiene estas ventajas y desventajas. El camino 3 tiene estas ventajas y desventajas. Tú dime cuál te gusta. ¿Me entiendes? Eso es lo que vamos a hacer. Ya sabes, te doy el número nuevamente, 986-893-809. Y lo único que quiero que me digas es tu nombre, tu carrera, si estás en la universidad o ya terminaste el ciclo, quiero que me digas lo que te gustó de la universidad, lo que te gusta. Vamos a poner aquí, ¿no? Y tu tiempo. ¿Qué días tienes disponibles para que podamos trabajar todo esto? ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Con esta información voy a ver qué tema podemos trabajar y te voy a decir, sabes que este es el tema y si quieres trabajarlo, te costaría tanto. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver. Listo, compañeros. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao, chao.